A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos una semana más con la doctora Viviana Gallo, médica clínica recibida en la Universidad Nacional de La Plata, con orientación en medicina del estrés y ayurveda. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, y hablando del estrés, hay algo que usted tiene preparado. Este temita, ¿no? Tan recurrente, el tema del estrés. La reseña del estrés, sobre todo en tantas ocasiones, a veces cotidianas, a veces no. Y el estrés está en todos lados, todo el tiempo, y nos afecta. Y ya que está tan presente en nuestra vida, sería bueno que pudiéramos resignificarlo. ¿Qué te parece si lo empezamos a mostrar desde otro lugar, de entender realmente de qué se trata el estrés? Ahí va. Porque el estrés en sí es un sistema fisiológico, natural y necesario que tenemos los seres humanos y todos los animales, que lo que hace es autopreservarnos ante una situación de amenaza. Se desencadena esto, lo que se llama la cascada del estrés, con una serie de neurotransmisores y de hormonas que activan el cuerpo. Y de esa manera te permiten enfrentar la amenaza o escapar. Y te protegen. Claro. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese lugar, este mecanismo del estrés es sin duda beneficioso porque nos permite sostener la vida en situaciones de peligro. Pero habitualmente no lo vemos así. ¿Por qué? Porque habitualmente nos acordamos del estrés cuando estamos enfermos. El estrés es como causa y consecuencia de la gran mayoría de las patologías que padecemos. Entonces, ¿cómo resignificarlo, no? ¿Cómo volver a las fuentes de la naturaleza desde el lugar indicado? Y esto que en realidad lo tenemos para nuestra protección y que termina enfermándonos, sucede porque hay un exceso de amenazas, entonces el sistema se sobrecarga. Si permanentemente yo estoy enfrentando situaciones de amenaza más allá de los límites fisiológicos y normales del cuerpo, obviamente la capacidad de respuesta del cuerpo cesa. Y al no poder, colapsa todo el sistema fisiológico y fundamentalmente lo que es el aparato cardiovascular y el aparato, todo lo que es el sistema de inmunidad, ¿no? Lo que nos protege frente a las infecciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gran parte de esas amenazas son reales, ¿no? Uno ya saliendo a manejar, uno tiene amenazas por todos lados. Es como que los reflejos ya no alcanzan, ¿no? Te puedo asegurar que fue mi última materia, me parece, salvo un accidente, algo extraño, inesperado, pero es muy difícil y lo estoy llevando bien, que se maneja muy mal, tanto camiones, camionetas, vehículos utilitarios, motos, es como bicicletas. Sí, estamos teniendo casi todo un manejo como en India. Viste que en India nos faltan las vacas por la calle, nomás, ¿no? Pero en India es terrible la habilidad que desarrollaron. Porque yo, en el tiempo que estuve un mes en India, no he visto un solo choque. Sin embargo, más de una vez me tuve que tapar los ojos porque pensé que iba a hacerlo. Es impresionante. Pero bueno, será lo mejor para generar habilidades nuevas, ¿no? El tema es cómo uno sale y enfrenta esa situación. Todo parte de ahí. En realidad nosotros únicamente nos podemos cambiar a nosotros mismos, trabajar sobre nuestra caja de creencias y en función de eso afrontar las situaciones. Cualquier otra cosa que pretendamos respecto a la sociedad, al resto de las personas, por más interesante que sea, no vamos a lograr efectos. Los efectos siempre los vamos a tener cuando trabajamos en nosotros mismos. Y esto de diferenciar adecuadamente cuál es una amenaza real y cuál es una imaginaria, conlleva cierto entrenamiento. ¿Sí? Uno puede lograrlo rápidamente, como no, el tema es persistir en las prácticas.
que hoy vamos a estar empezando a hablar de alguna de las prácticas de manera sencilla, como para que en nuestra vida cotidiana podamos empezar a reducir esa cantidad de amenazas, que no sean tan frecuentes, tan intensas, que no nos dure tanto tiempo esa situación de estrés, de modo que nuestra fisiología no se resienta y terminemos enfermando. Claro. Bueno, doctora, en un ratitín continuamos aquí en Hora de Volver. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3 o al teléfono de la radio 44 54 95 3 o al celular 221 4 653 859. Seguí escuchando Hora de Volver. Hora de Volver. Y continuamos aquí en Hora de Volver con la doctora Viviana Gallo. Y bueno, sigue hablándonos del estrés y estamos calladitos aprendiendo cada día, cada programa. Pero qué lindo, qué bueno eso de que estén calladitos aprendiendo, me encantó. Es muy bueno. Es lo mejor que le puedes decir a una mujer, Eduardo, ¿viste? La vida es una escuela. Y todos aprendemos de todos, esa es la realidad. Y volviendo a nuestro tema de estas amenazas que venimos hablando, ¿no? Que son las que generan el estrés, que en realidad generan esta situación defensiva que tiene el cuerpo y que nos protege, pero que en exceso nos genera patologías. Y veníamos hablando de esto, de cómo diferenciar cuáles son las verdaderas amenazas de las imaginarias, porque nuestro sistema nervioso, nuestra mente, también es una herramienta muy poderosa, pero si la utilizamos bien. Si distorsionamos su uso, obviamente también nos va a enfermar, porque nos va a poner amenazas donde en realidad no las hay. Porque vos viste que ante una misma situación hay personas que se estresan y otras que no. Ajá. Eso tiene que ver con el hecho de que en su caja de creencias, para la persona que se estresa esa situación es una amenaza y para la persona que no se estresa no. Entonces, si reeducáramos nuestro sistema nervioso, si cambiáramos un poco la información que tenemos en nuestra caja de creencias, las situaciones de amenaza serían mucho menores, menos frecuentes. Y hay básicamente dos formas de manejar nuestra capacidad mental que generalmente son estresoras. A ver. Tenemos la primera que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el hecho de suponer. Viste que tenemos ese hábito de estar suponiendo cosas todo el tiempo. Mal hecho. Realmente no sirve. Dejemos en claro que suponer no sirve y no es necesario. Entonces, ¿por qué hacerlo? No genera ningún tipo de beneficio. Cada vez que suponemos, nuestra mente está entrenada para suponer mal, para suponer peor de lo que la realidad es, para imaginarnos cosas que generalmente no son buenas. Por lo común es así. Es como esto de hacernos la película mal.
¿no? Podríamos hacernos una película que sea linda y que tenga final feliz, pero la tendencia natural de la mente en la sociedad que vivimos y con las prácticas que tenemos y con la formación y la caja de creencia personal, familiar y social, tendemos a pensar mal, a suponer mal. ¿Y cuál es la necesidad? Si yo puedo preguntar, si yo tengo alguna duda respecto a algo, en vez de ponerme a suponer, puedo preguntarle a la persona. Hoy día tenemos muchos medios de comunicación. Tenemos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje de señas, tenemos Facebook, tenemos Internet, tenemos WhatsApp. Imágenes, tantas cosas. Hay tantas maneras de poder comunicarse que realmente las desaprovechamos. Y cada vez que suponemos, nos estresamos más. Ajá. Esa es una de los hábitos que sería bueno observarlos en principio, ¿no? Y el otro hábito que sería bueno eliminar es el hecho de hacer un drama de cada situación. Es muy común dramatizar demasiado. Entonces, sumado a la amenaza que originalmente generó el conflicto, yo agrego muchas más amenazas a la situación. Eso enrarece mucho mi pensamiento y no me permite discernir adecuadamente para resolver el conflicto original. ¿Será porque los medios masivos de difusión te invaden con películas llamadas de acción, mal llamadas, violencia de todo tipo y todos los defectos, todas las cosas negativas? Pero eso se da porque vende, hay gente que lo compra. Exacto. Entonces es un feedback permanente entre la oferta y la demanda, ¿sí? Y sería bueno que entre todos empezáramos a generar una conciencia que apunte más a la salud y al bienestar real. A la salud y al bienestar. Qué buenas palabras. Qué buen resumen para cerrar este programa de lunes aquí en Sofía Radio, en Hora de Volver. Muchas gracias, doctora. Un gusto como siempre. Nos vemos mañana. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente con la doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y Ayurveda. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto siempre estar aquí compartiendo. Bueno, para nosotros también y para los oyentes, los internautas igual de esta hermosa radio. Y bueno, continuamos, hacemos un capítulo 2, si le parece, de los hábitos, el umbral del estrés, que había empezado a mostrar de alguna manera ayer. Si usted quiere, nosotros nos quedamos calladitos y la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto siempre compartir, y nuestra temática generalmente apunta a esto de manejar el estrés, ¿no? Porque es, como venimos diciendo, causa y consecuencia de muchas patologías y básicamente de no tener bienestar. Entonces, ayer hablábamos de cómo reformularnos qué es el estrés, que en realidad nos protege y que nosotros al usarlo exageradamente nos hacemos daño en realidad. Con algo que es fisiológico, natural y útil para el cuerpo nos estamos haciendo daño. Entonces, resignificar el estrés y empezar a bajar el umbral en donde esta cascada del estrés se dispara. ¿Sí? Dijimos que la cascada del estrés es una serie de neurotransmisores y hormonas que se liberan cuando uno se enfrenta ante una amenaza. Y esas sustancias se liberan para activar el cuerpo para poder luchar o escapar de la situación de amenaza. ¿Sí? Es bien instintivo esta cascada del estrés. Entonces, una forma que es muy útil para que el umbral esté como bien bajito y no se dispare tan fácil, ¿no? Sería esto de poder hacer elecciones en función a los gunas ayurvédicos. ¿Gunas? Gunas ayurvédicos. ¿Qué es esa Eduardo? palabra? A ver. Los gunas son cualidades, son las cualidades más importantes que tiene todo lo que existe. Son 3 y se denominan sattvas, rayas y tamas. Todo lo que existe tiene una proporción de estas 3 cualidades.
Y tamas, vamos a empezar por las cualidades más negativas, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con aquello que es oscuro, con aquello que enferma, con aquello que nos hace daño y que por ende deberíamos reducir cuando hacemos nuestras elecciones. Rayas o rajas, todo aquello que es rajásico, es aquello que altera o excita mucho nuestro sistema nervioso. Todo lo que serían los estimulantes, por ejemplo, ¿sí? Al tener el sistema nervioso como eléctrico todo el tiempo, obviamente el estrés va a tener un impacto mayor. Y sattvas, o todo aquello que es sátvico, tiene que ver con lo que es realmente bueno. Aquello que aporta luz, que aporta bienestar, que aporta salud, que aporta vitalidad, ¿sí? Entonces, podemos hacer como una especie de clasificación muy sencilla de nuestras elecciones cotidianas y analizarnos qué tan sádvicos, tan rajásicos o qué tan tamásicos estamos en nuestras elecciones. Y eso desde todo punto de vista, desde los alimentos que elegimos, las compañías que elegimos, lo que ponemos cuando prendemos la televisión o cuando elegimos un libro, o las actividades que cotidianamente generamos, van desarrollando en nuestra fisiología esas cualidades. Nos ponemos más sádvicos, más rajásicos o más tamásicos en función a qué gunas están nutriendo nuestra fisiología. ¿Se comprende? Clarísimo, clarísimo. Bien, entonces, de aquí parte un poco cómo vamos a discernir cotidianamente y podemos empezar a hablar, por ejemplo, de qué alimentos uno, si le preguntamos al oyente, ya si quiere imaginarse, ¿cuáles serían los alimentos tamásicos, por ejemplo? Pensemos un poquito. ¿Qué te parece, Eduardo, que podría ser algo que genera enfermedad, que trae oscuridad, que nubla el sistema nervioso? Los elementos con exceso de grasa. Por ejemplo. En sí, los elementos cárnicos, en general, vienen cargados de algo que es muy nocivo para la fisiología y entra dentro de lo tamásico. Lo mismo pasa con el tema de las adicciones. El tabaco, el alcohol, las drogas, entra dentro de lo tamásico. Y esto es importante, hasta la cebolla y el ajo puede estar dentro de lo tamásico si lo consumimos en exceso, porque altera tanto el sistema nervioso que enferma toda la fisiología. ¡Qué bárbaro! Bueno, nos hemos quedado un poco estupefactos. La claridad de conceptos de la doctora Viviana Gallo. En un ratito continuamos escuchándola. Con todo gusto. Esto de los gunas, de las comidas, de la calidad de comida o calidad de combustible que consumimos a diario todos los seres humanos. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3 o al teléfono de la radio 44 54 95 3 o al celular 221 4 653 859. Seguí escuchando Hora de Volver.
Hora de volver. Y acá continuamos con la doctora Viviana Gallo, que nos estaba hablando hace un ratito de los hábitos, del umbral del estrés, los gunas, las elecciones y ahora los alimentos más útiles para el cuerpo humano. Tal cual, estamos hablando de esto de las gunas o cualidades que existen en los alimentos y en todo. Nuestras conductas también pueden ser sádvicas, rajásicas o tamásicas. Y eso tiene que ver con lo que nutrimos el cuerpo. Si yo nutro el cuerpo con productos sádvicos, mi comportamiento va a ser más sádvico porque mi pensamiento también lo va a ser. Pensemos que cada acción parte de un pensamiento y de una emoción. Entonces se genera, todo está concatenado, todo está vinculado, hay una gran red, una gran malla de acción que influye en nuestra vida y en nuestro bienestar. Y habíamos hablado un poquito de lo que son los nutrientes tamásicos, que no son nutrientes porque nos enferman. Los alimentos, que dijimos, los productos cárnicos, los productos que tienen que ver con las adicciones, ¿sí? Los productos que están en estado de descomposición. Por ejemplo, cuando uno elige un vegetal, tiene que estar en perfecto estado en forma completa. No sirve que le saquemos el pedazo que está necrótico, que está enfermo, porque ya al haber enfermado de alguna manera el vegetal, impregna de esa cualidad tamásica a todo el vegetal. Ahí va. Es por eso que está bueno en una verdulería poder elegir nosotros las verduras. Son las que yo más asisto porque me encanta poder elegir verduras, todo que estén en perfectas condiciones en su forma completa. Por otro lado, tenemos los productos rajásicos. Dijimos que eran 3 los gunas. Sí. Sádvicos, rajásicos y tamásicos. Los rajásicos, que son los que estimulan en exceso el sistema nervioso, o sea que excitan el sistema nervioso y que a partir de ello generan como cortocircuitos, ¿sí? Y enferman. Desde la Ayurveda, una de las cosas que más se cuida es el sistema nervioso. Precisamente porque el sistema nervioso regula y controla toda la fisiología. Entonces, todo lo que es rajásico, lo ideal sería reducirlo. No eliminarlo, pero sí reducirlo. Claro. Claro, sí. ¿Y cuáles serían los productos rajásicos? Hablamos de que el ajo y la cebolla, si consumimos en exceso, van a ser tamásicos. O sea, son muy nefastos para nuestra fisiología. Pero de base son rajásicos. Es como que producen una excitación o una alteración importante del sistema nervioso. Por eso, desde los planes ayurvédicos, generalmente los eliminamos, a no ser que lo necesitemos en forma de medicamento, ¿sí? Y lo rajásico es todo aquello que es muy picante, que es muy estimulante, por ejemplo el café, el té negro, el té rojo, el té verde, que puede ser muy bueno, pero es rajásico. Entonces hay biotipos en los cuales no es conveniente que consuman ese tipo de infusiones, ¿sí? El vinagre, por ejemplo, que acidifica mucho el cuerpo, todo aquello que acidifica mucho puede ser o rajásico o tamásico. Entonces conviene mantener los niveles más alcalinos del cuerpo, por lo menos con aquellas cosas que estamos consumiendo. Y los productos sádvicos son aquellos que nos dan, como dijimos antes, vitalidad, que nos recuperan del estrés cotidiano, que mantienen el cuerpo en condiciones y que tienen que ver obviamente con todo lo que la naturaleza nos da en forma de frutas, de verduras. Cuanto más recientemente cosechadas sean mejor porque tienen mayor nivel de prana y de vitalidad, y pueden ser cocidas o crudas, pero la cocción no debe superar las 8 horas. Eso de armar viandas a la noche para consumir al otro día hace que deje de ser sádvico el alimento porque no está aportando energía vital. Si bien puede aportar vitaminas y minerales, no aporta energía vital. Y del mismo modo que hacemos esta elección de alimentos en función a los gunas, también deberíamos hacer las elecciones en función a nuestras conductas, a los lugares que frecuentamos. Hay lugares que son sádvicos, lugares que son rajásicos y lugares que son tamásicos. Si uno quisiera poner como ejemplo de tamásicos, por ejemplo, las cárceles son tamásicas.
Rajásicos son los lugares como los bingos, los lugares donde se generan juego y demás. Y los sádvicos serían las plazas, los templos, nuestro hogar debería ser sádvico. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Bueno, doctora, el tiempo en la radio tiene esas cosas. Es cortito, sí. Caramba. Bueno, mañana miércoles vamos a continuar escuchándole aquí en Hora de Volver. Aquí estaremos. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente con la doctora Viviana Gallo, médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, de esta ciudad, con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Bueno, y según lo que trajo preparado la doctora, que es muy ordenada y muy profesional, ahora le toca la explicación, la aclaración para todo tipo de públicos. ¿Con qué conectamos diariamente en la vida? ¿Bienestar o malestar? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Nos analizamos estas cuestiones en nuestro cotidiano? Como dicen los que saben, muchas veces estamos en piloto automático. La mayoría del tiempo. Y es precisamente eso la mecánica del estrés, porque es un sistema automático que se dispara solito de manera instintiva cuando el cerebro percibe una amenaza. Claro. Y así estamos, de amenaza en amenaza, y desencadenando esta cascada del estrés, estando en malestar, estando en estado de enfermedad que retroalimenta el estrés. Pero bueno, esta es la parte que ya conocemos y que la que queremos revertir en realidad, ¿no? Así es. Entonces, vamos a focalizar y darle entidad a aquello que sirve. Tenemos muchos conocimientos y la idea es poder utilizarlos en beneficios de todos, ¿no? Y fundamentalmente en beneficio de uno, porque cuando uno está en bienestar, entrega lo mejor de uno. Entonces, si bien a veces aparenta ser algo egoísta el hecho de ocuparse de uno mismo, en realidad es lo mejor o único que podemos hacer para brindar lo mejor a los demás. Si estamos en bienestar, estamos felices, plenos, radiantes, es eso lo que entregamos a nuestra familia, a nuestros afectos, a nuestros amigos, a nuestra sociedad. Entonces, es como que es un pilar fundamental esto de poder autoevaluar ya desde la mañana con qué estamos conectando, si estamos conectando con el bienestar o el malestar, esta propuesta para el día de hoy, ¿no? Así es. Y esto tiene que ver, ¿conectar con qué? Con los 5 sentidos conectamos. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué aromas tenemos en nuestro hogar cuando nos levantamos? ¿Qué tan linda es la mañana? ¿De qué modo impregnamos nuestra fisiología para que durante el día me dure ese estado de bienestar y me permita afrontar las situaciones más difíciles, a lo mejor a nivel del trabajo, a nivel, bueno, hemos hablado de la conducción, el tema de manejar autos y demás, que nos permita tener un umbral más bajo y que haga que el estrés no se dispare tan frecuentemente. Entonces, sería de buena práctica que cuando ya nos levantáramos a la mañana, nos hiciéramos esta pregunta: ¿con qué voy a contactar hoy? ¿De qué me voy a nutrir? ¿Qué cosas voy a estar poniendo en el televisor o en la radio? ¿Qué música voy a escuchar? ¿Qué palabras voy a emitir? Porque yo también las escucho, ¿no? Claro. Cuando uno se pone de mal humor ya desde la mañana, todo eso se lleva al resto del día. Y es como que durante el día deberíamos hacer autochequeos de con qué seguimos conectados, porque a lo mejor en casa estamos lo más bien, pero salimos afuera y automáticamente nos conectamos con lo que no es saludable, con lo que no es sádvico, ¿sí? Entonces, el tema es esto de estar muy atentos, porque yo puedo elegir con qué conectar y con qué no, independientemente de lo que me brinde el medio en el que estoy. Yo elijo qué tomo o qué no tomo de cada circunstancia del día a día. Claro.
Sí, muy claro. Entonces, haciendo este autodiagnóstico y generando un mejor discernimiento a partir de este diagnóstico, yo puedo tener mucho más a raya estas situaciones en las que el estrés se dispara. ¿Sí? Esto sería cambiar nuestros hábitos. Y en principio, el cambiar el hábito en lo que respecta al día de hoy es focalizarnos en qué estoy ubicando en mi mente todos los días. Esto de con qué conecto. ¿Con qué conecto? Qué importante que queden pensando, meditando tal vez, tomando conocimiento los oyentes de estas frases, de estas dos palabras, ¿no es cierto? Aquí en Hora de Volver, para que en un ratitín, cuando la doctora Viviana Gallo recomience este miércoles, ya tengan un conocimiento más en su vida cotidiana. Seguí escuchando Hora de Volver. Hora de Volver. Continuamos acá con la doctora Viviana Gallo en Hora de Volver. Bueno, en este bloquecito le toca la explicación de qué es la aceptación y las fluctuaciones en la vida cotidiana. Perfecto, Eduardo. Venimos hablando de con qué conectamos diariamente, ¿no? Si con el bienestar o el malestar. Y habitualmente conectamos con el malestar por la sencilla razón de que en nuestra caja de creencias no existe la palabra aceptar, ¿sí? La aceptación de las situaciones es el primer punto para no desarrollar estrés. ¿Por qué? No estamos hablando acá de la resignación, son dos cosas diferentes. Aceptar es comprender que la situación es lo que es. Resignarse es abandonarse a que la situación siga siendo lo que es, ¿sí? Todas aquellas circunstancias que nos rodean en el día de hoy son la consecuencia de nuestras acciones en nuestros días, meses o años pasados. Inclusive podríamos llegar a hablar en nuestras vidas pasadas también. Claro. Entonces todo es consecuencia del karma, de la ley de la causa y efecto, que no necesariamente es malo, ¿no? En Occidente utilizamos la palabra karma como todo aquello negativo que nos pasa, pero en realidad no es así. El karma es todo lo malo y bueno que nos pasa en función a las acciones que hemos realizado previamente, ¿sí? Entonces, aceptar implica un poco esto de entender que si tuviéramos la capacidad de ver el todo, veríamos que nada de lo que existe es injusto. Porque en realidad cada situación que sucede está perfectamente diseñada para que aprendamos algo, para que crezcamos, ya sea en nuestra capacidad intelectual, en nuestra capacidad emocional o en nuestra capacidad espiritual, en nuestra evolución. Entonces, visto desde ese lugar y resignificando lo que la aceptación es, podemos tener el umbral del estrés a niveles muy inferiores y tener una mejor vida y brindarle una mejor vida a las personas que nos rodean. Ahora, ¿qué pasa? Podemos llegar a contactar con esta capacidad de aceptar y de resignificar las situaciones, es mantenernos un tiempo ahí, pero en un momento fluctuar.
Viste, como que uno inclusive está en estado de salud y de golpe se engripa. Que uno no entiende bien que por qué pasa esto. Y esto pasa porque en la naturaleza del ser humano existen las fluctuaciones. En algún momento hemos hablado de doyas y que los doyas son nuestros biotipos en Ayurveda y que tienen esta característica de tener una tendencia al desequilibrio. El ser humano tiene, lamentablemente les comento esto, una tendencia al desequilibrio. Entonces, cuanto más cerca nos mantengamos de los estados de equilibrio, más difícilmente vamos a llegar a desequilibrios que nos enfermen. Pero ciertas fluctuaciones siempre vamos a tener, ya sea en nuestro accionar mental, en nuestras emociones, en nuestras acciones y por supuesto en nuestros karmas o el resultado de nuestras acciones. ¿Sí? Sí, qué claro. Desde ese lugar es donde trabajamos el manejo del estrés, la aceptación. Vuelvo a repetir, no desde el lugar de la resignación. Cuando uno analiza la situación, evalúa que no es algo que quiere para su vida, ahí debería ponerse en marcha el mecanismo, el plan de acción para cambiar a futuro esa circunstancia. Por ejemplo, no me gusta el lugar de trabajo que tengo. En este momento lo acepto, lo respeto, lo valoro y hago mi mejor función allí dentro. Y mientras hago esas cosas, comienzo a diseñar y a planear dónde quiero ir a trabajar a futuro. Ahí va. ¿Sí? Desde la visualización y desde las acciones que van a llevarme a que ese objetivo sea cumplido. Entonces, eso es como que sería una forma más saludable de pasar nuestros días, ¿no? De no pelearnos con la realidad, amigarnos con estos resultados que vamos teniendo diariamente, porque son resultados de nuestras acciones. Nadie es responsable de lo que nos sucede, excepto nosotros. Nosotros elegimos permanentemente. Sucede que generalmente no somos conscientes de esas elecciones, ¿no? Y son las elecciones que nos llevan a estar bien o a estar mal. Caramba. Bueno, qué claro los conceptos. Muchas gracias, doctora Viviana Gallo. Mañana continuaremos con esto del manejo del estrés en la vida cotidiana, aquí en Hora de Volver. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente con la doctora Viviana Gallo, médica clínica, con orientación en medicina del estrés y Ayurveda. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, buenas tardes. Siempre un placer estar acá compartiendo. Claro que sí, para nosotros también. Hablando del estrés, ¿con qué nos identificamos hablando del estrés? ¿Qué roles hay? ¿Qué pensamientos? Etcétera. Bien, vamos a hablar un poquito de esto de aquello con lo que nuestra mente se identifica, es incorporado a nuestro accionar cotidiano, ¿sí? Y vamos a suponer que nos identificamos con nuestros roles. Viste que tenemos diferentes roles en nuestra vida cotidiana. Podemos llegar a ser padres, somos hijos de alguien, hermanos, tíos. Nuestra profesión, nuestro trabajo. Nuestra profesión, perfecto. Pero en realidad no somos todo eso. Hacemos, actuamos de todo eso. Jugamos determinados roles. De igual modo que en el teatro, cuando se pone una escena, hay actores, nosotros actuamos de hijos, de padres, de profesionales, de todos estos roles que cotidianamente desarrollamos. Entonces, cuando nos identificamos demasiado con algún tipo de rol, por un lado nos distraemos de los demás y no cumplimos adecuadamente nuestra misión en cada uno de ellos. Es por eso que deberíamos estar atentos durante nuestra semana y ver de qué manera nos vinculamos con todos nuestros afectos y con todas las situaciones en las que jugamos roles. Pero en cada rol
tenemos comportamiento distinto, no somos iguales como hijos que como padres o como profesionales. Entonces, si somos tan diferentes en cada uno de esos roles, me da la sensación que en realidad no somos eso. Hay algo que tiene que ser más estable en nosotros, ¿sí? Y pensemos si nos identificamos con lo que pensamos. ¿Vos hace 20 años atrás pensabas igual que ahora? No, muy distinto. ¿Y dejaste de ser vos? No. Uno va evolucionando, va incorporando conceptos, va cambiando su manera de pensar, va cambiando su caja de creencias, pero no por eso dejamos de seguir siendo quienes somos. Claro. Entonces, es como que tampoco somos nuestros pensamientos. Es otra vez puestos en escena para la vida cotidiana y para desempeñar los diferentes roles. Por otro lado, ¿somos nuestras emociones? ¿Cuántas veces cambiamos las emociones en nuestra semana? Ni hablar las mujeres en nuestro día. Nosotras cambiamos permanentemente nuestras emociones. Y si nos identificamos, por ejemplo, con lo que podría ser la ira, ¿no? Estas personas que dicen, yo soy irascible y soy así y no puedo cambiar. Si vos te identificás con esa emoción que en realidad te hace daño, porque sería mejor identificarte con una emoción buena, es como que si dejás la ira, dejás de ser vos. Y te aferrás más a esas emociones negativas, como el que es depresivo, naturalmente, el que está cumpliendo en su rol de vida, lo desempeña con depresiones, ¿no? Y se identifica tanto con esa emoción que le resulta bastante difícil poder salir de ella. Es por eso que es importante analizarnos con qué nos estamos identificando. Supongamos que nos identificamos con algún familiar o con alguna persona que en realidad no nos está conduciendo al mejor lugar y no nos está conduciendo a la vida que yo debería vivir, ¿no? Esto es muy común dentro de las familias, ¿no? Dentro de copiar patrones de nuestros padres o de alguna otra persona, que si son conducentes al bienestar, bienvenido sea. Pero si no lo son, tendríamos que tener esa capacidad de decir, bueno, esto no lo tomo para mí, no me identifico, por más que yo sea de esta familia, no tengo por qué sostener, por ejemplo, un temperamento irascible, por decir alguna de las emociones que no conducen al bienestar. Saber despegarte del clan familiar si no es positivo. Tal Qué cual. Importante. Que no es soltarlo, No. es actuar nuestro rol desde el mejor lugar, ¿sí? Con discernimiento saludable. Bien, entonces, en un ratito continuamos aquí con todas estas técnicas de manejo del estrés aquí en Hora de Volver, claro. Hora de volver.
Bueno, y aquí continuamos con el manejo del estrés. Doctora, ¿con qué convendría identificarnos para no tener justamente estrés? Estuvimos hablando esto de que según con lo que nos identificamos, padecemos más o menos estrés. Y comentamos que identificarnos con los diferentes roles o con los pensamientos, emociones y demás, no nos permiten estar siempre en bienestar y son fluctuantes. Entonces, en realidad, identificarnos con eso no es algo permanente, no es algo con lo que estamos todo el tiempo. Entonces, ¿con qué convendría identificarnos? Hay algo que habitualmente se descuida, que ni siquiera se menciona, que no nos enseñan, que no nos entrenan, y que tiene que ver con esto de conectarnos con el ser real, con nuestra esencia, con eso que a veces sutilmente se habla cuando éramos chicos y íbamos a catecismo o en algunas religiones o en algunas filosofías, pero que va más allá de eso. El ser en realidad es aquella parte nuestra que es inmutable, que no cambia con el tiempo, que está en sabiduría plena, en dicha absoluta, en dicha que no tiene una causa externa a nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez de despertarte y estar feliz por el simple hecho de despertarte? Sí, exactamente. Eso es conexión con el ser. Ah, mira. Cuando uno se identifica con lo externo a uno, que a veces está y a veces no está, ahí es donde más fluctuaciones tenemos. En cambio, nuestro ser está permanente, está ahí a disposición, pero está tan acorazado con nuestras máscaras, con nuestros roles, con nuestros pensamientos y demás, que pocas veces aflora. Y para que el oyente tenga un poco más de idea qué implica vivenciar el ser, es algo así como el estado de enamoramiento. ¿Viste? Inclusive cuando observamos a un bebé, por ejemplo, ¿no? Que nos genera ese encanto, ese estado especial, o cuando estamos con la persona que queremos, o cuando jugamos con nuestra mascota, esos estados de bienestar pleno que en realidad no requieren de muchas cosas materiales. Ese bienestar es referente al objeto, a algo externo. Nosotros podemos entrenarnos para desarrollar ese estado de bienaventuranza y de dicha plena sin necesidad de las cosas externas. Llámese cosas externas a las personas también, porque de alguna manera todo lo que no depende de uno es externo. Claro. ¿Sí? Entonces, esto de poder identificarnos con lo que realmente somos, que somos un ser espiritual que vive una vida material y que tiene un montón de misiones a desarrollar, pero que básicamente la fundamental es la evolución espiritual, sería bueno practicarlo y entrenarse desde donde cada uno conecte. Uno puede conectar con el entrenamiento a través de una religión, a través de una filosofía de vida, a través de la contemplación de la naturaleza, a través del arte, a través de la meditación, del yoga, a través de muchas cosas que nos conectan con ese estado de bienestar, con ese estado interno de que estoy bien por el simple hecho de existir, ¿sí? Y esto viene un poquito de la mano con la práctica que nuestro maestro Sadeva Dharmanat nos entrena, en esto de cuando algo que me gusta está, lo disfruto, y cuando no está, no sufro por no tenerlo. Esto de estar en estado de gracia, ¿no? Esto es lo que conocemos de los santos que se dice que están o estuvieron en estado de gracia, tiene que ver con esto, es que están en estado de conexión con el ser, que es un entrenamiento como todo. El tema es que si ni siquiera sabemos que tenemos que conectar con eso, es difícil que lo logremos. Ahora, ya los oyentes están conectando con esta realidad, con que estaría bueno que se entrenaran en esta búsqueda de su propio ser y de generar eso en su cotidiano, aunque sea 5 minutos por día. Empezar a entrenar a la fisiología a estar en estado de bienestar y de dicha que no dependa de objetos externos, ni siquiera de afectos, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Muy buenos los conceptos, muy buena la enseñanza. Mañana viernes continuamos aquí con justamente el manejo del estrés en todas sus facetas, con todas las herramientas que usted sabiamente nos está entregando, aquí en Hora de Volver.
Hora de volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de volver con Eduardo Borges. Hora de volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente con la doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. ¿Qué sorpresa nos tiene hoy, doctora, para enseñarnos? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto. Bueno, ya se pasó toda la semana, es increíble cómo se pasan los días, ¿no? ¿Vio? Y hoy como yapa para el fin de semana, para que la gente se quede recalculando un poquito, vamos a estar hablando del discernimiento. ¿Te parece? Qué importante, discernir. Uy. Y todo lo que tiene que ver con la mente, viste que a nivel general todos trabajamos con tener capacidad mental, se trabaja mucho con la inteligencia. Y el tema del discernimiento es un tema clave a la hora de no padecer estrés. Porque siempre focalizamos nuestros temas en no padecer estrés. Claro. ¿Verdad? ¿Y por qué es clave? Porque en la medida que mi cerebro vea amenazas, juzgue determinadas situaciones como amenaza, yo voy a desencadenar la cascada del estrés. Ahora, si en mi discernimiento yo elijo que esas amenazas no sean tales, no se va a desencadenar la cascada del estrés. Así de simple y así de complejo. ¿Sí? Y dentro del discernimiento está esto de poder discernir dentro de lo que son las amenazas reales e imaginarias, que un poquito en la semana estuvimos hablando, y que la gran mayoría de las amenazas que nos producen estrés son en realidad imaginarias, ¿sí? Si yo logro discernir que esa amenaza no está sucediendo en realidad, no voy a desarrollar el estrés por lo menos desde ese lugar. Pensemos que el estrés también se puede desencadenar por un frío extremo, ¿sí? Si el cuerpo padece un frío extremo, libera la cascada del estrés para protegernos. Recordemos que es un elemento fisiológico de autopreservación el estrés, ¿sí? Entonces, el discernimiento en lo cotidiano es fundamental. Empezar a discernir qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí. Y tenemos que partir de la base de lo bueno para mí es aquello que me trae bienestar. O sea, si yo focalizo mi cotidiano en el bienestar y genero acciones conducentes a eso, el resultado va a ser bienestar. Lo que sucede es que habitualmente no nos ponemos a discernir qué día queremos vivir, qué vida queremos vivir. Tenemos como una imagen muy idealista, pero no somos concretos respecto a nuestro bienestar cotidiano. Si en lo cotidiano a mí me da bienestar determinadas cosas, ¿por qué elijo otras? Claro. ¿No? ¿Por qué no diseño mi vida desde el lugar que realmente me haga feliz? O me dejo guiar por lo que dicen otras personas o determinados medios de comunicación. El no estar en autorreferencia, perfecto eso que decís, Eduardo, porque estamos en referencia al objeto, al exterior, y no en lo que mi ser me está diciendo que es bueno para mí. Y ahí nos equivocamos, porque yo puedo discernir únicamente con mi cerebro, no puedo discernir con el cerebro de los demás. Entonces, funciono con mi cuerpo y mi cerebro, pero cuando pretendo no estar en autorreferencia y hacer lo que los medios, como vos decís, o las personas que me rodean dicen, no va a estar acorde a mi bienestar. Va a ser difícil que combine con mi bienestar. Y ahí está el discernimiento en lo cotidiano, ¿no? Como el discernimiento más básico que deberíamos hacer funcionar y que no siempre lo hacemos. Pero desde lo que es nuestra práctica yógica, viste que todo lo que es manejo del estrés se lleva muy bien con el yoga, se lleva muy bien con el ayurveda, se lleva muy bien con mindfulness, esto que en nuestro centro estamos brindando actualmente. Está más conectado con lo que en sánscrito se denomina viveka, que si lo vamos a traducir, viveka significa discernimiento, pero discernimiento a nivel espiritual. Ahí va, qué bueno. Viveka. Con este término, con esta aclaración,
nos vamos a la última parte de este hermoso viernes, aquí con el manejo del estrés con la doctora Viviana Gallo, en Hora de Volver. Seguí escuchando Hora de Volver. Hora de Volver. Aquí el último bloque de la semana, la doctora Viviana Gallo nos va a leer un concepto, una aclaración del término Viveka, justamente como tanta herramienta para el manejo del estrés. Perfecto, Eduardo. Sí, voy a estar leyendo de un material que es un libro de segundo año de la escuela de Nata Yoga, un material que es brindado por nuestro maestro Sadeva Dharmanat y que realmente a mí me abrió mucho el discernimiento hacia lo espiritual, y desde ese lugar es que lo comparto. Claro. Viveka se traduce como discernimiento, que hace referencia a la capacidad de distinguir, escoger entre dos o más objetos de cualquier naturaleza. Más específicamente, Viveka hace referencia al discernimiento espiritual. Este discernimiento espiritual es, por un lado, una virtud y al mismo tiempo una de las cualidades supremas del yogi con una mente disciplinada. Dentro de la tradición yógica se considera Viveka como la llave que abre las puertas de la sabiduría y del entendimiento más elevado. Es una cualidad de la mente que permite distinguir entre lo que es Atma y lo que no lo es, entre lo real y lo ilusorio, entre lo esencial y lo superfluo. ¿Y por qué traje este material para que hablemos hoy? Porque permanentemente nos perdemos en lo irreal y en lo superfluo. Si bien nos puede parecer muy real las circunstancias que vivimos cotidianamente, forman parte, como venimos hablando, de decenas de escenarios que nos permiten jugar roles para evolucionar. Pero nuestra verdadera misión está apuntada al ser, a la evolución del ser, a la manifestación del ser, y no a enroscarnos en situaciones materiales, físicas y pasajeras, que a veces se nos va la vida en eso, sin poder disfrutar lo que tenemos internamente, este estado de bienestar pleno que uno puede conectar si lo entrena. Todo conlleva un entrenamiento. Estuvimos hablando de que, por un lado, es importante saber que existe esta opción, esta forma de ver la vida desde otro lugar, el empezar a incluir en nuestra caja de creencias que, además del éxito en la profesión, el éxito familiar, el éxito en los afectos, está este éxito de la autorrealización, ¿sí? El estar en autorreferencia en función al propio ser, al propio bienestar, el conectar con eso y desde allí impregnar los lugares a donde vamos, porque nuestra influencia es sumamente importante en la medida en que empezamos como a generarnos como una especie de aura de bienestar, de paz, de dicha. Contagiamos. ¿Qué frecuencia vibratoria tenemos, no? Y como decían los mayores, dime con quién andas y te diré quién eres. Tal cual. Por ley de afinidad. Tal cual. La influencia que todos vamos teniendo por el simple hecho de estar cerca, a veces ni siquiera por interactuar. Nosotros tenemos un halo energético que intercambia electrones con el medio, y el medio intercambia con el halo energético de otra persona, y nos influenciamos vibracionalmente, como vos bien decís. Pero no está dentro de los manuales de la escuela, ¿viste? No nos han enseñado que existe, ¿viste?, la vibración, Caramba, que existe un montón de cosas que se ven en la física, hoy día también en la física cuántica, pero que nos influye y que nosotros sabemos que está. La famosa mala onda y buena onda tiene que ver con eso, ¿no? Todos sabemos que eso existe. Sí, sí. Entonces, en la medida que nosotros generemos en nosotros buena onda, que conectemos con ese bienestar nuestro, es la onda que vamos a transmitir.
Es la frecuencia en la que empezamos a sintonizar todos y de alguna manera revertir el círculo vicioso de malestar y enfermedad y volverlo un círculo virtuoso de salud y bienestar. Y bueno, creo que una de las materias principales con las cuales venimos a cursar aquí en este planeta es elevar cada vez más la frecuencia vibratoria. Entonces nos vamos conectando naturalmente con seres, con circunstancias cada vez más armónicas. Tal cual, de eso se trata. Y nosotros hablamos durante la semana de los gunas, de las cualidades, cuanto nos rodeamos de más elementos sádvicos en nuestra vida, de aquello que trae luz, que trae bienestar, que trae salud, que es sano, que se obtiene de la naturaleza, más nos vamos a elevar vibratoriamente, o sea, la parte física va a estar más conectada con todo lo que tiene que ver con el ser real, y el que no es inmutable, el que no fluctúa. Sí, y vamos a tener menos fluctuaciones en nuestro mundo material también, ¿no? Y todo esto se puede entrenar y se puede planificar. Si yo genero un objetivo claro, a partir de ahí desarrollo acciones conducentes a ese objetivo y acciono con esas acciones, voy a llegar al objetivo. El tema es tener en claro cuál es ese objetivo. Y mantenerse. Mantenerse siendo flexibles, porque en medio del camino podemos cambiar de idea. Nuestra agenda siempre tiene que tener una planificación ordenada, pero flexible. Si no, nos estresamos también. Y en el camino pueden surgir otras cosas que hasta sean más beneficiosas, pero siempre con un mapa de ruta. Tenemos en claro a dónde. Y después vamos viendo qué va pasando. Y en unas semanitas vamos a tenerla nuevamente a la doctora Viviana Gallo acá. Una vez por mes está con nosotros y realmente la disfrutamos. Muchísimas gracias, doctora Viviana Gallo. Gracias. Nos estamos viendo prontamente aquí en Hora de Volver. Con todo gusto. Hora de Volver.